lo que es un poco lo que es anatomía. La anatomía es una de las ramas de la medicina que lamentablemente si uno no la repasa es muy grave, se nos olvida. Pero en la traumatología, anatomía tiene mucho que ver con esto. Si uno no está muy bien ubicado en anatomía, lamentablemente en traumatología, acabo de una necesidad que sea memorista, solamente relacionar y correlacionar, técnicamente no es difícil de olvidarse. Como decía acá, la anatomía y la biomecánica de los rangos de las acciones son técnicamente lo básico para nosotros poder tener un buen examen físico, entender los diagnósticos y entender todo lo que es el traumatología. En esta especialidad, por ejemplo, la inspección es muy importante, porque lamentablemente en traumatología la simulación lamentablemente es un valor agregado del paciente que uno no lo puede determinar, pero hay mucha gente que simula para descansos, para N cosas. Si uno está muy atento a eso, tranquilamente ustedes pueden saber. Esta inspección se inicia desde que el paciente ingresa al consultorio, cómo camina, cómo viene acompañado, algún tipo de apoyo, de descarga, cómo se sienta, cómo se levanta, cómo se viste, para ver si es que la simulación se puede dar o no. Tengan presente que en traumatología nosotros manejamos todo lo que son extremidades, superiores y inferiores. Si siempre se hace una correlación, si siempre se hace una comparación, todo lo del miembro sano o una comparación a un miembro bajo. Ya en la palpación casi tendría que ser lo mismo. Después de haber mirado movimiento, actividad, mirar aumento de volumen, coloración de la piel, ser muy minucioso, uno pasa a lo que es la palpación. En la palpación técnicamente siempre tengo que palpar o examinar siempre el miembro sano antes del miembro afectado, a menos que sea un miembro bilateral lesionado. Siempre se examina el miembro sano para ver cuáles son los valores normales de esa articulación. Nosotros manejamos también lo que son lesiones ligamentarias. Y las lesiones ligamentarias hay algunas enfermedades que hacen que los ligamentos sean más laxos de lo normal. Por lo tanto, si solamente yo examino el lado enfermo y veo una laxitud muy amplia, podría dar un diagnóstico errado, sabiendo que ese paciente, para él, son ligamentos, son enfermedades. Siempre examinen el lado sano antes del lado afectado. Y siempre, como dice, hacer una comparación contralateral. Y voy evaluando. Cadera normal, cadera afectada. Muslo normal, y voy bajando. Y voy comparando. No voy a examinar todo en un solo bocacho y después me voy al otro lado. Siempre hacer una comparación para que técnicamente la evolución sea adecuada. En relación a la movilidad de los miembros, hay dos tipos de movilidad que nosotros podemos evaluar. Son los movimientos activos y los movimientos pasivos. El movimiento activo es lo que técnicamente el paciente lo puede realizar solo. El movimiento pasivo es el movimiento que hace el examinador en relación al paciente sin ningún poder, contra fuerza, ni gravedad, esas cosas. Se menciona que en los movimientos pasivos los rangos articulares pueden ser más amplios, mientras que un movimiento activo, los rangos de movimiento son más limitados por lo del dolor y por la limitación funcional que puede tener el paciente. Pero para hacer este tipo de evaluación tenemos que tener un espacio amplio para poder evaluar tanto miembros superiores como miembros inferiores. Porque si tenemos un ambiente muy pequeño, la limitación nos puede hacer que nos podamos equivocar y dar exámenes, por ejemplo, pues, movimientos del miembro superior para no reducir o hacer una rotación interna del miembro superior, hacerlo en movimientos espacios muy chiquitos. Los rangos articulares nos van a ayudar muchísimo para ver a la limitación funcional, pero normalmente los rangos articulares van a diferenciarse de los rangos funcionales, que son los cosas totalmente diferentes. Un rango articular es todo el movimiento que se puede dar en una articulación. Por ejemplo, en la muñeca puedo tener un rango articular casi de 90 grados hacia adelante y más o menos 80 hacia atrás. Pero el rango funcional es el rango en el cual yo necesito
un grado pequeño, en este caso casi son 30, entre 30 y 40 grados de movimiento para que la muñeca sea funcional. Entonces, ¿cómo yo puedo medir esto? A través del famoso goniómetro. El goniómetro para el traumatólogo es igual como el estetoscopio para los internistas. Normalmente con esto nosotros podemos orientarnos cuánto de movimiento, tanto en radiografía como en el examen físico del paciente, las limitaciones y las desviaciones articulares que podemos tener. Y en los exámenes regionales, por ejemplo, la medición de longitudes, para podemos tener un miembro más grande que el otro, alteraciones en los trofismos, podemos tener un músculo más hipertrofiado que el otro, por algún tipo de alteración neurológica, nos puede dar la orientación también de poder determinar si la lesión del paciente está asumiendo, es verdadera o es. En el examen funcional, por ejemplo, a nivel muscular, podemos tener con resistencia, sin resistencia, con gravedad y sin gravedad. Esto nos va a poder orientar para determinar si el paciente, por ejemplo, dice yo no puedo caminar porque no tengo fuerza. Hay grados para poder determinar si es verdad o es mentira. Entonces, la fuerza muscular, como se menciona acá, se evalúa primero siempre con la movilidad del paciente y después con resistencia. Acá tenemos una tabla en la cual nosotros podemos tener una determinada cantidad de puntaje en relación a los movimientos que puede tener el paciente con resistencia, sin resistencia, con gravedad o sin gravedad. Nos orienta para poder determinar si la lesión, entre comillas, neurológica que tiene el paciente y un paciente que no mueve un miembro, puede ver si es verdadero o es falso. Como dice acá en la imagen, los exámenes auxiliares son auxiliares, no son el que me va a dar el diagnóstico. Un examen, si yo solicito un examen auxiliar, es solamente para confirmar lo que yo estoy pensando. Si yo estoy pensando en una fractura, pido el examen X y me confirma mi diagnóstico. El examen auxiliar no me da el diagnóstico. No me ve el paciente, viene a la emergencia, le pido 500 radiografías y cualquiera va a salir una respuesta. Eso técnicamente no es correcto. Llega un paciente, se le examina, se le evalúa y lo que yo estoy suponiendo lo tengo que confirmar con mi examen auxiliar. Entonces, uno de los exámenes auxiliares para lo que es traumatología, emergencia, es la radiografía. La radiografía es un examen ahora muy fácil de poder obtenerlo. En cualquier lugar le pueden tener una radiografía, nosotros son bastante cómodos. Pero la radiografía solamente nos va a orientar en relación a lo que es hueso, silueta ósea. Entonces, si yo tengo una fractura muy grosera, probablemente una radiografía tranquilamente me puede dar un buen diagnóstico. Si tengo un problema articular como una artrosis severa, la radiografía nos puede dar una buena información. Una ecografía, que también es un examen auxiliar, solamente va a ver lo que son partes blandas. Podemos tener un desgarro muscular bastante evidente, una ecografía nos puede orientar para descartar algún tipo de lesión muscular, principalmente distensión, desgarro, elongación. La ecografía nos puede ayudar. Una tomografía espiral multicorte o una tomografía axial computarizada nos orienta mucho más a ver un trazo articular, principalmente de una articulación. Yo puedo tomar una radiografía de una rodilla y veo una imagen media rara. La tomografía, al ser más sofisticada, nos puede dar una orientación para poder confirmar la lesión ósea articular. Y también nos puede orientar a, si yo tengo una fractura articular, ver la planificación, cómo voy a planificar, qué fractura, qué compromete, si hay hundimiento, hay desplazamiento, está en su sitio, no se ha desplazado. Una tomografía nos puede ayudar, porque lo podemos ver de forma tridimensional. Una resonancia magnética, por ejemplo, es un examen mucho más sofisticado, eso sí es más caro, no es tan difícil, es un poquito más complejo para poderlo solicitar, pero nos ayuda muchísimo para ver la parte articular. Meniscos, en este caso lo que es rodilla, ligamentos, lesiones internas en la articulación, cuando la tomografía y la ecografía o la radiografía no nos da una buena información. La resonancia magnética, aparte de ver lo que es estructuras óseas, también podemos ver estructuras musculares como una lesión miofibrilar, que en una ecografía algunas veces no se evidencia, sale como normal, porque es una lesión muy pequeña,
La resonancia nos puede dar la posibilidad de poder dar un diagnóstico certero. La electromiografía para ver exclusivamente lesiones de salud, exclusivamente lesiones neurológicas, como tenemos la neuropraxia, la axonognesis ante la neurognesis, para poder diferenciar y ver cuál de los dos o cuál de las tres, se podría decir, dar un tratamiento definitivo. Una gamografía para ver estructuras técnicamente de compromiso tumoral, procesos inflamatorios, en las cuales tengamos dudas diagnósticas y que los exámenes auxiliares que nosotros hemos solicitado todavía no nos orientan bien el diagnóstico definitivo. Y los exámenes de laboratorio también son exámenes que nos pueden ayudar a ver los procesos infecciosos, procesos que nos pueden orientar como un diagnóstico secundario a la lesión inicial, como podría ser una deformación articular, una enfermedad de ácido úrico, una enfermedad de Payet, que con los exámenes auxiliares de sangre nos pueden dar un diagnóstico. Es un paciente que nos llega a la emergencia con una deformación y aumento de volumen y una limitación funcional del codo. Un paciente que llega en este estado, supongamos que uno está suponiendo ya una luxación, antes de tomar una radiografía, antes de hacerle cualquier maniobra, tómele una radiografía. Porque acá puede ser tranquilamente, digo, está luxado, pero puede ser este luxo fracturado. Si está fracturado, yo quiero hacer mi maniobra de reducción, técnicamente lo voy a maltratar más, voy a aumentar más el volumen de la zona y probablemente le haga más daño de lo normal. Todo paciente, aunque parezca lo más sano, como se puede decir hoy, jálalo por lo menos, tomen su placa, le ponen un buen analgésico y esperan el resultado para que la maniobra que puedan ustedes realizar sea beneficiosa y no sea contra el paciente. Luxación de hombro, de codo, perdón. Acá, por ejemplo, tenemos una deformación total del dedo. Pues que está fracturado, pero acá solamente no que está luxado. Ya con la radiografía puedo hacer mi maniobra tranquilamente. Si quiere, puedo poner anestesia en la zona de la base del dedo y hago mi reducción tranquilamente sin ningún tipo de lesión al paciente. En este paciente, por ejemplo, tenemos una fractura expuesta tercer grado C, con una lesión vascular, en las cuales, viendo nomás la imagen, ya puedo saber la magnitud del cuadro. Si encima yo toco los pulsos y veo que están ausentes, automáticamente aquí no tiene nada que ver el tamaño de la herida, sino dependiendo de la lesión vascular. Puedo tener una herida, por ejemplo, de 2 centímetros, pero un accidente de alta energía, un accidente de tránsito, y encima le toco los pulsos y están ausentes, automáticamente pasa al grado 3C. Ya viendo la radiografía vemos que el impacto ha sido bastante severo, tenemos casi totalmente la parte de la metáfisis de la tibia, está totalmente desplazada con la parte diaficiaria, tenemos un peroné totalmente fuera de su sitio y viendo la imagen uno se puede percatar de la magnitud del caso. La tomografía nos puede orientar, como les digo, a ver lesiones articulares, lesiones en las cuales la radiografía todavía no nos confirma o no nos convence a la lesión, pueden tener tranquilamente solicitarle una radiografía. En este paciente, por ejemplo, se le tomó una tomografía del escápulo en la cual la imagen radiográfica no se notaba porque uno pensaba que era trama pulmonar, pero el aumento de volumen era evidente en la zona infraescapular con un hematoma bastante severo y por lo tanto la tomografía confirma la sospecha diagnóstica de fractura. Como se ve acá hay una imagen totalmente del cuerpo de la escápula o del homóplato. Encima también con una fractura de la clavícula. Igualmente acá. Nosotros podemos tener cortes a nivel de la tomografía y estos cortes después se pueden juntar y pueden hacer una imagen en 3D, en las cuales me pueden orientar para poder definir realmente a qué nos estamos enfrentando. Como si se puede ver bonita la imagen, pero no es la imagen que a mí me gusta. A mí me gustan los cortes en los cuales uno ve por dentro, no por fuera, cómo está la lesión. Yo puedo ver una tomografía en la cual veo la parte de la pelvis, donde veo una imagen. Si yo hago la comparación del lado sano con el lado enfermo, veo una alteración a nivel de la base del cuello en relación a la zona intertrocantérica. Y si yo hago las imágenes de los cortes y los movimientos, puedo dar tranquilamente que veo una fractura. Pero en una radiografía tranquilamente ya con
la experiencia que uno tiene viendo tantas veces este tipo de lesión, fácilmente uno la puede diagnosticar. Pero si ustedes cuando estén ejerciendo ya la carrera y vean una imagen que no les convence, porque la pelvis, yo siempre he dicho, es como un libro, una línea en la cual esta imagen de acá debe ser igual que el otro lado. Si ustedes ven algún tipo de alteración, tranquilamente pueden pedir un examen un poco más sofisticado y confirmar su diagnóstico para evitar algún problema médico. La gamografía, por ejemplo, es un examen que nos puede orientar mucho para ver los procesos inflamatorios o infecciosos en las cuales nosotros podamos tener algún tipo de duda. Paciente con aumento del volumen de la rodilla, podemos tener una celulitis, podemos tener una antiséptica, podemos tener una tuberculosis, podemos tener un tumor o el aumento de volumen. Entonces una gamografía nos puede orientar más la gamografía nos puede orientar a poder determinar si el proceso infeccioso es crónico, es agudo, es superficial, es profundo, porque el efecto de la colocación de los colorantes que van dentro del cuerpo de la persona nos va a orientar si hay una hipercaptación en la zona, como se ve en esa zona de la rodilla, la hipercaptación de la rodilla sana se ve normal, pero el lado afectado se ve una muy hiperpigmentado, por lo tanto estamos confirmando un proceso inflamatorio o infeccioso en esa zona. Más los exámenes de laboratorio podemos ver un diagnóstico certero, más un examen de punción articular, por ejemplo, en este caso, supongamos que tengamos una osteomelitis o una antiséptica, el diagnóstico puede ser totalmente confirmado. Son exámenes que se van complementando a lo que yo estoy suponiendo. Yo no voy a pedir una gamografía ósea de la nada para ver qué diagnóstico me da, ¿no? O sea, siempre los exámenes se piden por algo, no es por gusto. En la resonancia magnética, por ejemplo, es un examen mucho más exquisito, más como de película, como se puede decir, en la cual yo puedo ver técnicamente todo sin cortarlo al paciente. Un examen no invasivo que nos puede dar un diagnóstico muy certero en lesiones ligamentarias, en lesiones cartilaginosas, en fracturas ocultas que a veces no se notan, o fracturas por estrés, y nos orientan al diagnóstico. Por ejemplo, acá yo veo una lesión meniscal. El menisco es este cuadradito, triángulo, negrito, y acá si se ve no es un triángulo completo, es un triángulo con una línea en blanca que significa que es una igualmente acá. El menisco debe ser de forma lateral, casi como un reloj de arena, pero acá está totalmente. El menisco, por ejemplo, son dos meniscos en la rodilla, el interno y el externo. El que se lesiona con mayor frecuencia es el menisco interno, cuerno posterior, que se confirma pues con un examen auxiliar, que en este caso debe ser una resonancia. Porque la otra opción de poder diagnosticar este tipo de lesión sería meter el artroscopio, que sería un examen invasivo, que nos puede considerar un proceso infeccioso, inflamatorio, y cosas más. Mientras que una resonancia, si no se le toca al paciente, no se manipula al paciente, y el diagnóstico es mucho mejor. Igualmente acá podemos confirmar la lesión de un ligamento, porque en la rodilla tenemos ligamentos potentes, pero también provistos de bastante vulnerabilidad, porque en las lesiones deportivas la rodilla no tiene protección, y el ligamento cruzado anterior, que debería verse lineal, como se ve acá se ven las líneas totalmente desordenadas. Aquí vemos un desgarro total del ligamento cruzado anterior. Eso sí, la ecografía no nos da un diagnóstico certero con eso. El ecografista siempre va a poner probable lesión del ligamento X, corroborar con exámenes auxiliares más sofisticados. Desde una ecografía y esto, creo que esto es mucho más real para dar un diagnóstico totalmente confirmatorio. ¿Qué síndromes o qué cosas tenemos nosotros en traumatología? Las enfermedades congénitas, por ejemplo, las enfermedades que el paciente nace con eso, podemos tener lo que es el síndrome congénito, enfermedades congénitas en las cuales nosotros tenemos lo que es la displasia de cadera. La displasia de cadera es una de las lesiones más frecuentes y más comunes de la traumatología, de la ortopedia, que es la otra rama de traumatología. Entonces, en la displasia de cadera nosotros podemos tener caderas totalmente luxadas, como se ve en esta imagen. Normalmente nosotros
a nivel de las cadenitas de un niño, podemos hacer un cuadrilátero de Putz, una línea que va del triángulo irradiado hacia el otro lado, y del borde externo de la parte del acetábulo, una línea perpendicular. Entre este cuadrilátero que nosotros tenemos, siempre la cabeza debe estar en el cuadrante inferior interno, porque en este caso acá está totalmente fuera de su sitio. Si nosotros tenemos una cabeza fuera de su sitio, tenemos una cabeza que técnicamente el macizo femoral no tiene estimulación por el techo acetabular, por lo tanto sale muy pequeñito y la cabeza que tiende a atrofia. Los diagnósticos con una simple radiografía o un buen examen clínico tranquilamente lo podemos confirmar. Otras enfermedades congénitas podemos tener lo que antiguamente existía, lo que era la focomelia. Antiguamente existía un remedio para la gestación que se llamaba talidomida, que nos daba ya la posibilidad de que los niños tengan ausencias, los segmentos, casi total, en este caso miembros superiores o miembros inferiores. Ya lo he explicado por qué fue la causa, en este caso el medicamento fue retirado y este tipo de enfermedades de nacimiento empezaron a desaparecer. Lo que son las polidactilias o dedos supranumereros también es una enfermedad o un síndrome congénito, en este caso de los pies, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual en este caso 6, bilateral. Normalmente este tipo de pacientes, al tener un arco anterior muy ancho, las hormas de los calzados normalmente son simétricos, por lo tanto, si un paciente crece con esto, tendría que hacerle una horma más ancha para que no le produzca ningún tipo de limitación. Pero como los zapatos normalmente son de una forma, siempre se tienden a producir un aumento de volumen en la zona por irritación. Y en este caso se trata de eliminar el miembro o el dedo que se encuentra menos desarrollado y en una peor posición. Si los dos están en una buena posición, se saca el base externo, pero si yo tengo un dedito más rudimentario, más pequeñito y bien deformado, probablemente se pueda hacer eso también. Los problemas infecciosos, síndromes infecciosos en traumatología hay dos principalmente, lo que es la osteomielitis y la que es la tuberculosis, lo más que se llevan en encuentro casi a todos. La osteomielitis es una enfermedad que no tiene cura, o sea, solamente se le puede controlar. Ya el paciente con su osteomielitis instalada, lamentablemente solamente hay que manejarlo solamente para evitar las secuelas que puede tener. El paciente puede mejorar clínicamente, pero en un par de años normalmente se puede reactivar. Es un paciente que yo lo sigo manejando hasta en la actualidad. Ya creo que tiene ¿cuánto? Yo lo conocí en el 2004 y tiene una panostiomielitis y encima tiene una pseudoartrosis del fémur. Una osteomielitis totalmente deformante. Tengan presente que la osteomielitis es una enfermedad osteoproductiva, produce hueso, pero de mala calidad. A diferencia de la otra enfermedad que vamos a ver, que es la tuberculosis, que es una enfermedad osteodestructiva, que destruye hueso, pero no produce hueso. Osteomielitis, causa principal, el estafilococo dorado. La tuberculosis ósea también es otra enfermedad infecciosa o síndrome infeccioso que nosotros podemos diagnosticarlo tranquilamente con los exámenes auxiliares, pero la clínica nos va a dar la posibilidad de tener una limitación funcional. Tengan presente que las veces podemos tener las alineaciones de las articulaciones en vez de la columna, mal de Pot, entonces la glomatosa. Pero con una buena radiografía, en este caso una radiografía digital podría decirse, porque tomografía ya sería mucho, tranquilamente podemos dar un diagnóstico certero. Abre la puerta que hay una chiquita más ahí, por favor. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que destruye el hueso, principalmente la parte articular. Al destruir vamos a ver imágenes de destrucción. En la imagen anterior que vimos, la osteomielitis es una enfermedad que deforma el hueso, porque produce hueso de mala calidad, pero produce por lo menos. Acá no, acá totalmente se tiende a destruir. Síndromes reumatológicos, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que es una de las lesiones que va a deformar lo que son extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores, articulaciones simétricas. En las cuestiones traumatológicas, por ejemplo, nosotros podemos ver por una deformación traumática, una sola mano alterada, mientras que en la reumatología vemos simétricas, manos, codos, muñecas, pies, que son bilaterales.
Problemas con síndromes tumorales también podemos encontrar en lo que son las extremidades, como lo que es un quiste óseo solitario, como se ve en esta imagen, como si fuera como una burbuja dentro del hueso, que algunas veces el diagnóstico es, o el hallazgo, como se dice, es un hallazgo, ¿no? El paciente se toma una rafia de tórax, la refilón le sale un poco del brazo y se ve en la imagen. El paciente no le duele, no le molesta, no le limita, pero si tuviera un traumatismo fuerte, se podría fracturar porque la calidad de hueso relativamente es malo. El tratamiento de este tipo de casos es que se fracture, pero que esta fractura contiene formación de hueso y técnicamente se pueda rellenar. Si vemos un paciente como en este caso, que no se ha fracturado, uno puede ingresar, hace una ventana en el hueso, le saca la membrana que se encuentra dentro de la cápsula y le rellenen con chips o con cuadraditos de hueso para que esto pueda formar hueso y técnicamente uno se olvide. Otras lesiones tumorales benignas tenemos los osteocondromas, las tumoraciones o exéresis óseas que se pueden presentar principalmente en las zonas donde está el núcleo de crecimiento, huesos largos, en este caso en el núcleo de crecimiento, principalmente en los niños. Ya cuando vemos a un adulto que se supone no ha tenido años y nunca le han molestado, acá el tratamiento solamente es sacar el cuerpo extraño, el bulto que en este caso condiciona un cuerpo extraño, para evitar la fricción a nivel muscular, de fascia, de ligamentos, para que la evolución sea de forma adecuada. Pero podemos también tener tumores malignos, en las cuales nos puede orientar, como en este caso, un mieloma múltiple, una imagen ensacabocada, un hueso como se dice apolillado. No solo también estamos hablando de extremidades, sino estamos hablando de todo el cuerpo. Entonces un paciente que nos llegó a la emergencia, una abuelita que tenía más o menos 80 años con fracturas bilaterales de fémur, en este caso fracturas patológicas, porque una fractura patológica se considera una fractura en un hueso enfermo, en este caso. Y bueno, lamentablemente pues por la severidad del caso, esta paciente no duró ni un mes y se tuvo que morir. Secuelas neurológicas o síndromes neurológicos, que en este caso también tenemos lo que es la poliomielitis, condicionándonos lesiones o limitaciones funcionales con atrofias musculares. Hay un tipo de pacientes si es que no se les trata a tiempo o no se les da un tratamiento adecuado, lamentablemente van a ser pacientes muy limitados. Pero también podemos tener síndromes o secuelas traumáticas, como una fractura que nunca se consolidó porque nunca se estabilizó, o nunca recibió un tratamiento, o N causas más, condicionó que estas fracturas nunca consoliden y por lo tanto tengan movimiento en una zona donde no existe. Una pseudoartrosis significa una pseudoarticulación, que es muy diferente a un retardo de consolidación. La diferencia en ambos es que la pseudoartrosis técnicamente no duele, número uno. Número dos, que en la pseudoartrosis el tiempo de posibilidad de consolidación terminó. En un retardo de consolidación yo lo puedo estabilizar y técnicamente eso me va a soltar, porque todavía el tiempo de consolidación del hueso todavía falta. Hay algunos que lo consideran 7 meses, unos que lo consideran un año para que el hueso pueda consolidar. Pero ya ha pasado, por ejemplo, un año, estamos hablando de una secuela de una pseudoartrosis más no un retardo de consolidación. Pero también podemos tener consolidaciones viciosas, el hueso se pegó como sea, pero se pegó, como se ve en este caso. Vemos un antebrazo que está totalmente fusionado tanto el cúbito como el radio, pero en una posición viciosa. Tengan presente que el antebrazo es el único eje del cuerpo que puede girar en sí mismo, en este caso con la pronosupinación. Por lo tanto, este es el único movimiento que lo tiene el hombre, más no lo tiene ningún tipo de animal. Entonces, este tipo de articulación, el antebrazo nosotros lo consideramos como una articulación que tiene que dar reducida al 100% como una articulación. Por lo tanto, no me puedo permitir dejar una consolidación video de este tipo porque le voy a limitar el movimiento del paciente. Tratamiento totalmente equivocado. Fracturas patológicas, pacientes fracturados en huesos enfermos, acá hay un quiste, acá hay una osteopetrosis, igual de acá. Entonces, los tratamientos van a depender mucho de la calidad del hueso para determinar qué tipo de estabilidad yo voy a tener que utilizar.
Ya cuando vean el camino se trabaja nosotros con tres estabilizaciones: estabilidad absoluta, relativa y angular. La estabilidad absoluta principalmente para la parte articular, en la cual yo necesito reducir los fragmentos sin movimiento, totalmente consolidados. En este caso yo puedo utilizar plaga contra unida, como se puede decir. Pero en fracturas diaficiales, en la cual yo no necesito una reducción anatómica 100%, puedo utilizar una estabilidad relativa, lo que son clavos medulares, fijaciones externas, plaga contra unida tipo puente, en la cual necesito solamente alinear, porque yo no necesito que quede totalmente derechito con una articulación, porque se va a hacer una masa y técnicamente se va a conocer. Pero también podemos tener osteocondritis o enfermedades de los pacientes que están en crecimiento, chicos que hacen deporte competitivo. Normalmente nosotros podemos tener, por ejemplo, la enfermedad de Pertes o la enfermedad de Leca, Pertes, que es el nombre normal que tiene el paciente, que es una necrosis avascular de la cabeza femoral, en este caso. Podemos tener lo que es la enfermedad de Gauss-Latter, que es una lesión del núcleo de crecimiento de la tibia proximal, en la cual nos va a dar la posibilidad a pacientes que hacen deporte, fútbol principalmente, a alta competencia, gente joven, que es una de las enfermedades más frecuentes que se pueden dar. O también tenemos la enfermedad de Sever, que es una osteocondritis del tubérculo del calcáneo, con lo cual nos va a también condicionar pacientes que juegan básquet, juegan vóley, dolores muy severos en esa zona, que los pacientes lo tienden a limitar y eso tiende a mejorar hasta que la persona termine de crecer, o sea, sus núcleos de crecimiento se empiecen a hacer. Síndromes degenerativos, lo que son las artrosis, nos van a condicionar deformaciones, esto sí es de larga data, no es de un año, 2 años, estamos hablando de por lo menos 15 a 20 años, nos va a limitar los movimientos, dolor y técnicamente aumentar las molestias, ¿no? Que con una simple radiografía, como muy silvestre, el diagnóstico está bastante cansado. Procesos degenerativos, en este caso, por ejemplo, en la rodilla, tenemos una casi anquilosis. Aquí hay dos términos casi similares, pero totalmente diferentes: anquilosis y artrodesis. La anquilosis es la fusión de una articulación de forma natural, mientras que una artrodesis es una fusión de una articulación a través de la mano del cirujano, o sea, artificial. Deformaciones idiopáticas a nivel de la columna, como una cifoescoliosis, deformaciones a nivel de esta zona, que pueden tener una etiología diversa. Luego también podemos tener lo que son complicaciones circulatorias o vasculares. Una necrosis